Bien, bienvenidos nuevamente a mi canal. Hoy día vamos a trabajar con energías, específicamente con la conservación de la energía. Así que para ello vamos a resolver este ejercicio, que es de una guía, ¿cierto?, que hemos compartido en clase. Por lo tanto, ya quizás está hecha por ahí, pero para aclarar dudas y todo, mejor resolverla. Aquí tengo el problema. Me dicen se deja caer, ¿ya? Importante entonces, se deja caer una piedra de 4 kilogramos desde la cima de un cerro de 100 metros de altura. Y nos preguntan entonces, en la letra A, la energía cinética, la potencial y mecánica justo cuando se deja caer. Recuerden que hay varias formas para trabajar estos problemas. Entonces, anotemos nuestros datos. Nos están entregando el valor de la masa, que es 4 kilogramos. Luego nos dicen que es arrojado desde una altura, ¿ya? Nos nombran entonces la altura de 100 metros y se deja caer. Eso nos va a indicar entonces que la velocidad va a ser 0 en ese instante. Así que entonces, si llamamos a el instante donde se deja caer el cuerpo, para mí va a ser a ese instante. Recuerden que, como mencionaba en clase, uno se puede preguntar con qué velocidad se mueve en ese instante, en el punto A. Nos respondemos que la velocidad en ese instante es 0, puesto que se deja caer. Con esa información calculamos la energía cinética en ese punto, lo cual equivale a 1/2 de la masa por la velocidad en ese punto al cuadrado. Pero como la velocidad vale 0, así que entonces al ser este valor 0, multiplicado por cualquier cosa, nos daría que la energía cinética en ese punto sería 0 joules. Luego, la otra pregunta que debemos de hacernos es a qué altura se encuentra en ese punto A, en ese instante. Nos vamos a responder que la altura a la que se encuentra son esos 100 metros que nos da el enunciado. Con dicha información podemos entonces calcular la energía potencial en ese instante, la cual por fórmula sería la masa por la gravedad por la altura a la que se encuentra en ese instante. Esto significaría que la energía potencial en ese punto A sería la masa, que vale 4 kilogramos, por la gravedad, que vale 10, y por la altura que dijimos que era 100 metros. Eso nos daría entonces la energía potencial de 4000 joules. Luego, a pesar de que ya tenemos la energía cinética que nos dio 0 y la energía potencial 4000 joules, ahora nos corresponde sacar la energía mecánica, la cual recordarán que esta equivale a la suma de ambas energías, ¿ya? Esto significa entonces que la energía mecánica que vamos a obtener en el punto A será la suma de la energía cinética en dicho punto A más la energía potencial en ese punto A. Por lo tanto, la energía mecánica en ese punto A sería 0, que es la energía cinética, más los 4000, que es la energía potencial. Esto quiere decir que la energía mecánica en ese punto es de 4000 joules. Y ahí tenemos entonces el valor determinado para la energía mecánica en ese punto. Bien, entonces como ustedes los pueden ver, para responder a la pregunta A, que es la energía cinética, potencial y mecánica, justo cuando se deja caer, hicimos el supuesto, ¿cierto?, de que el cuerpo se encontraba en este instante en el punto A, y me pregunté con qué velocidad se movía en ese instante y a qué altura se encontraba en ese instante. Me hice esas dos preguntas porque con la velocidad sé que puedo sacar la energía cinética que lleva en ese momento, y con el valor de la altura a la que se encuentra puedo sacar su energía potencial. Luego sabemos que la energía mecánica corresponde a la suma de ambas energías.
así que luego las sumamos y ahí tendríamos entonces todas las respuestas. Esto quiere decir que la energía cinética 0 joules, la energía potencial 4000 joules y la energía mecánica en ese punto 4000 joules. Luego nos preguntan en la alternativa B, o opción B, nos dice velocidad que lleva cuando se encuentra a una altura de 80 metros. Velocidad que lleva cuando se encuentra a una altura de 80 metros. Debemos de comprender que siempre en los problemas donde nos den la velocidad o la altura a la que se encuentra un objeto, nos van a preguntar, ¿cierto?, por una de esas dos informaciones. O sea, te van a decir la velocidad que lleva y te van a preguntar por la altura a la que se encuentra. O te van a dar la altura a la que se encuentra y te van a preguntar por la velocidad. O sea que eso que está ahí se relaciona con la conservación de la energía mecánica. Esto significa que la energía mecánica en un punto A tiene que ser igual a la energía mecánica en un punto B y así a la energía mecánica en un punto C o en cualquier instante. O en cualquier instante es la misma. Bien, así que entonces esta es una de las primeras formas para hacer este problema, partiendo del hecho que la energía mecánica en el punto A será igual a la energía mecánica en el punto B, dado que estamos respondiendo la velocidad que lleva, ¿ya?, velocidad que lleva entonces en ese punto B, pero cuando se encuentra a una altura de 80 metros. Esa es la información que me da. Yo parto entonces diciendo que la energía mecánica en el punto A va a ser igual a la energía mecánica en el punto B. Pero recordemos que la energía mecánica siempre es la misma. Así que por lo tanto la energía mecánica en el punto A que acabamos de calcular sería de 4000 y en el punto B también sería de 4000. Pero vamos nosotros a volver a calcularla como la energía cinética en ese punto B más la energía potencial en ese punto B. La energía cinética será un medio de la masa por la velocidad que hay en ese punto al cuadrado, y ahí está nuestra incógnita. Y la energía potencial sería la masa por la gravedad por la altura a la que se encuentra. Por lo tanto, como pueden ver, si nosotros reemplazamos el valor de la masa, que vale 4 kilogramos, aquí entonces nos quedaría un medio multiplicado por 4 por la velocidad que no conocemos al cuadrado, más la masa que vale 4 por la gravedad que vale 10 y por la altura que vale 80. Nos quedaría entonces 4000 igual, simplificamos acá, 2 veces la velocidad en el punto B al cuadrado, y acá multiplicamos 4 por 8, que sería 32, dándonos 3200. Dejamos entonces este lado izquierdo los 4000 y pasamos negativo los 3200, igual 2 veces la velocidad al cuadrado. Esto nos queda 800 igual a 2 veces la velocidad al cuadrado. Dejamos que la velocidad al cuadrado sea igual a 800 dividido por 2. Velocidad en ese punto al cuadrado sería 400. Aplicamos raíz cuadrada y ahí nos quedaría que la velocidad en ese punto sería la raíz cuadrada de 400. Sabemos que la raíz cuadrada de 400 es 20 metros por segundo. ¿Lo ven? Entonces, si se pueden percatar, nos preguntaban por la velocidad a la que se encontraba, ¿cierto?, en un cierto instante o específicamente a una altura de 80 metros. Entonces, nos preguntan por la velocidad, pero nos dan como información la altura a la que se encuentran. Una de las formas de hacer esto es aplicar la conservación de la energía desde un comienzo. O sea, partimos diciendo entonces que la energía mecánica en un punto A va a ser igual a la energía mecánica en un punto B. Luego reemplazamos el valor de la energía mecánica puesto que ya lo hemos calculado. Sabemos que vale 4000 joules. Por lo tanto, la energía mecánica en el punto B también va a valer 4000 joules, pero volvemos a calcularla. Esto quiere decir que hay que volver a calcular la energía cinética en ese punto y la energía potencial en ese punto. Por lo tanto, colocamos la fórmula de energía cinética en ese punto y de la energía potencial en ese punto.
Reemplazamos los valores que conocemos, ¿cierto? En este caso el valor de la masa, puesto que el enunciado decía que la masa es de 4 kilogramos. La velocidad en ese punto no la conocemos, esa es la incógnita. Y la altura que tiene en ese instante sí la conocemos, puesto que dice que es de 80 metros. Reemplazamos dicha información, simplificamos y por eso que acá nos quedó 2 veces la velocidad al cuadrado y acá 3200. Obviamente esto es una ecuación donde tenemos que despejar la velocidad. En un comienzo está al cuadrado, así que la dejamos a este lado, pasando los 3200 restando. Hacemos la resta, nos queda 800. Luego el 2 que está acá multiplicando la velocidad al cuadrado va a pasar dividiendo. Hacemos la división, nos quedaría entonces 400. Para sacar la velocidad hay que aplicar raíz cuadrada de dicho valor. Al hacer eso nos quedaría que sería de 20 metros por segundo. Bien, entonces esta es una forma de hacer el problema. Otra forma de responder a esta pregunta sería lo siguiente. El mismo enfoque que aplicamos recién para responder a la pregunta A. O sea, vamos a llamar a un punto B en el instante donde nos están haciendo la pregunta. Recordemos que nos preguntan la velocidad con que se mueve en ese instante cuando se encuentra a una altura de 80 metros. Esa es la pregunta. Así que vamos a llamar a ese instante punto B y lo vamos a hacer igual como lo hemos hecho acá. Esto quiere decir que me voy a preguntar la velocidad que lleva en ese instante y me voy a preguntar por la altura a la que se encuentra en ese instante. Luego de eso, en el fondo me voy a responder por la energía cinética en ese instante, la energía potencial en ese instante y luego las voy a sumar para sacar la energía mecánica en ese instante. Pero sabré que ese valor tendría que ser igual a 4000, así que finalmente igual vamos a llegar a este valor, ¿cierto? De los 4000, a esa igualdad. Por lo tanto, entonces, en el punto B me pregunto con qué velocidad se mueve en dicho punto. Bueno, nos respondemos que la velocidad con que se mueve en ese punto es la incógnita X, porque no sabemos con qué velocidad se mueve, o en mi caso lo dejo expresado como velocidad B nomás, o sea, velocidad que lleva en ese instante. Con esta información sabemos que podemos calcular la energía cinética en dicho punto, lo cual equivale a decir un medio de la masa por la velocidad que lleva en ese instante al cuadrado. La energía cinética en ese punto entonces sería un medio por la masa que vale 4 y la velocidad que no conocemos al cuadrado. Simplificamos y nos quedaría entonces que la energía cinética en dicho punto es 2 veces la velocidad al cuadrado. Luego nos hacemos la pregunta de a qué altura se encuentra en ese instante. Nos respondemos que la altura a la que se encuentra es de 80 metros. Con esta información sabemos que podemos calcular la energía potencial en ese instante, que será la masa por la gravedad por la altura a la que se encuentra. La energía potencial entonces en ese instante sería 4 multiplicado por 10 y eso multiplicado por 80. Si hacemos ese producto nos queda 3200 joules. Bien, ¿qué tenemos entonces? Con la velocidad calculamos la energía cinética a la que se encontraba, ¿cierto? En ese instante. Con la altura a la que se encontraba, calculamos la energía potencial. Con esa información entonces, ahora vamos a poder calcular la energía mecánica que tiene que tener este cuerpo en ese momento llamado B, que equivale a decir la energía cinética en ese punto más la energía potencial en ese punto. Esto significa que habría que sumar 2 veces la velocidad al cuadrado, que equivale a la energía cinética, más los 3200. Ahí tendríamos nuestra energía mecánica en el punto B. Como pueden observar, no hemos llegado a ninguna igualdad ni nada, no hemos podido ser capaz de encontrar el valor de nuestra incógnita, que es la velocidad a la que se encontraba. Pero nosotros sabemos que la energía mecánica en el punto A que acabamos de calcular tendría que ser igual a esta energía mecánica en el punto B en el que nos encontramos. Significa entonces que este valor, como ya lo conocemos y sabemos que vale 4000,
tiene que ser igual a este valor, que en este caso sería 2 veces la velocidad en dicho punto al cuadrado más los 3200. Si se dan cuenta, en estricto rigor hemos llegado a lo mismo que está planteado acá, ¿ya? Donde ustedes pueden ver que sale los 4000, 2 veces la velocidad al cuadrado más los 3200. Porque es lo mismo, solamente que está enfocado bajo las preguntas que estamos haciéndonos de velocidad y altura. En cambio acá aplicamos el enfoque desde un comienzo, que las energías mecánicas tenían que ser iguales, pero la energía mecánica en el punto A simplemente colocamos su valor, que es 4000 joules, y la energía mecánica en el punto B, que es la situación que estamos estudiando, la estamos evaluando entonces con la energía cinética en ese instante y la energía potencial en ese instante. Así que entonces aquí nos va a quedar lo mismo que recién. Esto quiere decir que vamos a dejar al lado izquierdo los 4000, luego los 3200 y a este lado 2 veces la velocidad al cuadrado. Nos va a quedar 800, a este lado 2 veces la velocidad al cuadrado. Vamos a dejar solo la velocidad al cuadrado, quedándonos 800 y el 2 pasando dividiendo. Y la velocidad al cuadrado nos va a quedar 400. Aplicamos raíz cuadrada, entonces nos va a quedar que la velocidad de la raíz cuadrada es 400. Y sabemos que eso vale 20 metros por segundo. O sea que cuando se encuentra a una altura en este caso de 80 metros del suelo, entonces su velocidad que lleva es de 20 metros por segundo. Bien, si ustedes se dan cuenta, para responder entonces esta pregunta ya hemos usado dos formas de hacerlo. Una donde partimos, ¿cierto?, haciendo la igualdad y fuimos nuevamente calculando la energía mecánica en dicho punto. Otra donde aplicamos el enfoque de las preguntas, simplemente nos hicimos la pregunta de qué velocidad llevaba el cuerpo en ese instante y con esa información sacamos nosotros la energía cinética en ese instante. No importa si conocíamos o no el valor de la velocidad. Si la conocíamos nos daba un valor numérico, si no nos quedaba expresado como podemos ver acá. Simplemente nos quedó expresado, ¿cierto?, 2 veces la velocidad al cuadrado. Luego nos preguntamos a qué altura se encuentra en ese instante o punto determinado. Nos respondimos, ¿cierto?, que a la altura a la que se encuentra es de 80 metros. Con esa información calculamos la energía potencial en ese instante y nos quedó un valor numérico. Luego calculamos nosotros la energía mecánica que se tenía que cumplir en ese determinado instante, lo cual equivale a la suma de la energía cinética más la energía potencial. Eso nos quedó una expresión, pero nosotros sabíamos que la energía mecánica en un punto A tenía que ser igual a la energía mecánica en este nuevo punto que nosotros estamos calculando y el cual llamamos punto B. Luego de esa igualdad simplemente se despejaba la incógnita y llegamos a la misma respuesta. Esa es la segunda forma de hacer el problema. E inclusive hay una tercera forma de hacerlo, que significaría, con la información que nos entregan, calcular la energía asociada. Y una vez que calculemos la energía asociada, aplicamos la igualdad de la energía mecánica y despejamos a nuestra incógnita. Y luego usamos la fórmula. ¿A qué me refiero yo? Como nos dan el valor de la altura a la que se encuentra, que son 80 metros, con esta información calculamos la energía potencial, la cual sería la masa por la gravedad por la altura. Esto quiere decir que la masa equivale 4, la gravedad vale 10 y la altura 80. Por lo tanto, la energía potencial nos queda 3200. Sabemos que la energía mecánica es igual a la energía cinética más la energía potencial, pero la energía mecánica es un valor conocido por nosotros, dado que lo hicimos en la pregunta A, 4000 joules. La energía cinética no sabemos cuánto vale, pero la energía potencial sabemos que vale 3200. De aquí despejamos que la energía cinética sería los 4000 menos los 3200. Esto quiere decir que la energía cinética nos da un valor de 800.
No nos pregunta cuánto vale la energía cinética asociada a este movimiento. Nos preguntan específicamente la velocidad a la que se mueve. Esa es la pregunta. ¿Con qué velocidad se mueve? Pero nosotros sabemos que la energía cinética, si tuviéramos que calcularla, sería un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Así se calcula. Y en este caso, la energía cinética equivale a 800, puesto que acabamos de hacerlo. Y esto sería un medio por la masa que vale 4 y la velocidad que no conocemos al cuadrado. De aquí se despeja, ¿cierto? Que esto es 1, esto es 2, se simplifica primero y nos quedaría 800 igual a 2 veces la velocidad al cuadrado. Dejamos solo la velocidad al cuadrado, nos quedaría 800 partido por 2. Eso nos quedaría 400, aplicamos raíz de eso y finalmente nos da que la velocidad es de 20 metros por segundo. Como pueden apreciar, se puede hacer de distintas formas, de acuerdo a lo que ustedes estimen conveniente o lo que se les haga de mejor forma hacerlo, más fácil. Ahí ustedes tienen que decir, pero si se dan cuenta, en todo momento igual estamos aplicando la conservación de la energía y la cual establece que la energía mecánica en un punto cualquiera va a ser igual siempre en todo su movimiento, en toda su trayectoria. Así que por lo tanto, cada vez que yo quisiera calcular la energía mecánica, tendría que igualarla a un valor que sea conocido o no para mí. Bien, las demás preguntas, ¿cierto?, se hacen de la misma forma. Si queremos ver, ¿cierto?, la pregunta C, que nos dicen ahora altura a la que se encuentra cuando la velocidad es de 10 metros por segundo, entonces habría que aplicar cualquiera de estos métodos, ¿cierto?, que aquí he detallado, ¿ya? Entonces, vamos a hacer la pregunta C y con eso terminamos. Entonces, recordemos que nos preguntan altura a la que se encuentra y nos dan la velocidad. Vamos a hacerlo entonces con el método de la igualdad. Esto significa que vamos a partir entonces, ¿ya? Vamos a llamar entonces punto C, donde nos pregunta por la altura a la que se encuentra, pero nos da la velocidad que es de 10 metros por segundo. Vamos a partir diciendo entonces que la energía mecánica en un punto A, que fue la inicial, va a ser igual a la energía mecánica en este punto que hemos llamado C. Pero la energía mecánica en el punto A sabemos que vale 4000 joules. Y la energía mecánica en el punto C también vale 4000 joules. Pero si tuviéramos que calcularla, tendríamos que sacar la energía cinética en dicho punto y la energía potencial en dicho punto, porque así se saca la energía mecánica. Luego reemplazamos la fórmula de energía cinética, la cual equivale a un medio de la masa por la velocidad en ese punto al cuadrado, y la energía potencial, lo cual sería la masa por la gravedad por la altura a la que se encuentra en dicho punto. Y justamente ahí estaría nuestra incógnita. No sabemos la altura a la que se encuentra. Así que ahora reemplazamos los datos de la masa que sabemos que vale 4 kilogramos, la velocidad que vale 10 al cuadrado, la masa 4, la gravedad vale 10 y la altura no conocemos. Vamos desarrollando esto, simplificando acá, resolviendo esto que sería 100 y 100 por 2 nos daría 200, más 40 veces HC, dejamos a este lado el 4000 y pasamos el 200 restando, igual 40 veces HC, hacemos la resta, lo cual nos quedaría 3800, igual a 40 HC, y finalmente nos daría entonces que HC sería la división de 3800 partido por 4, por 40 digo. Esto quiere decir que al tomar nuestra calculadora y dividir, ¿cierto?, los 3800 entre 40, eso nos quedaría 95 metros. Ahí estaría entonces nuestro valor calculado. Y si se fijan, lo hemos hecho, ¿cierto?, con la forma en donde empezamos al tiro con el problema, diciendo que las energías mecánicas en un punto A, que es donde inició el problema,
tiene que ser igual a la energía mecánica en este punto C que hemos llamado, que es en el instante donde se mueve con una velocidad de 10 metros por segundo y nos están preguntando la altura a la que se encuentra en ese instante. Bien, y así se hacen todos los problemas de la conservación de la energía mecánica. Espero les haya servido entonces cómo abordar estos problemas o los distintos métodos para resolver, ¿cierto? O responder específicamente a una pregunta. Los invito a que ustedes vean qué es lo mejor para ustedes y a partir de aquello luego lo vayan perfeccionando y vayan resolviendo. La verdad las cosas es que a mí me gusta bastante este método, puesto que algunas veces no nos dan el valor de la masa y por lo tanto podemos trabajar mediante la igualdad y ahí se va a despejar, ¿ya? Se simplifica el valor de la masa. Así que por lo tanto es muy conveniente en ese sentido. Bien, esto sería todo. Nos vemos en una próxima.